Buen día, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, doctor. Acá estamos hablando con Marcos. Yo por lo menos lastimosamente no pude ver los, los alegatos de ustedes, ¿verdad? Solo vi la primera parte que recorrió porque la doctora Liliana parece se alteró y a la prensa en general le tiró. Porque eso es lo que recorrió en los grupos de WhatsApp. Pero independientemente a eso, acá el tema es lo que queremos un poco saber contigo. A ver, ¿cómo nos podés explicar, nos podés condensar lo que ayer explicó tan largamente el Ministerio Público? Bueno, y lo primero es comentar, ¿verdad?, que los hechos punibles que se le atribuyeron a ambos acusados son lo de declaración falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Tres hechos punibles. Partimos de Tres hechos eso. punibles. Sí. En ese sentido, el hecho de declaración falsa sería el más simple de todos, ya que se trata de una comparación entre lo que los acusados poseían al momento de prestar de presentar su declaración jurada y cuáles fueron los bienes que no declararon, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, te quiero comentar que se hizo un análisis de todas las declaraciones y de todos los bienes, ¿verdad? Mm. Incluso se hicieron correcciones porque la declaración muchas veces no es exacta, pero no por eso es falsa, ¿verdad? Mm. En el sentido que hubo una declaración que la perito en su informe consideró que no se correspondía porque estaban dos titulares y se declaró como una por la totalidad de la cuenta, ¿verdad? Ujú. Eso por ejemplo, no es un hecho que al Ministerio Público le haya parecido doloso y que amerite, ¿verdad?, presentar la acusación. Y así como otras cuentas y propiedades que los errores eran, si bien o materiales o de comprensión sobre la declaración, ¿verdad? Pero sí se encontró una cantidad considerable de activos, ¿verdad?, ya sea de inmuebles y cuentas bancarias que no se declararon, ¿verdad? Posteriormente se hizo la aplicación de lo que fue el trabajo pericial y las diferencias encontradas, ¿verdad? Y en ese sentido, rápidamente te resumo, se hizo un análisis de todos los depósitos bancarios que se hicieron en las cuentas de los acusados, ¿verdad? Mm. Mm. Y todos los depósitos, todo dinero que va a ingresar a tus cuentas tiene que tener una justificación lícita, ¿verdad? Ujú. Puede ser producto de algún regalo, puede ser producto de tu actividad comercial, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener una explicación lícita. Haciendo un desglose de todas las actividades declaradas por ellos, todas aquellas que le pudo haber producido un beneficio económico, se totalizó una suma total que no cubría la cantidad de depósitos, ¿verdad? Y en ese sentido cabe señalar que la cuenta bancaria de una persona forma parte de su patrimonio. Lo que tiene uno del banco es producto de su trabajo y o su propiedad, ¿verdad?, para decirlo de una forma. Mm. Entonces, hubo una diferencia sustancial de bienes, de activos que componían esas cuentas que no se correspondían o que no tenían una justificación lícita. Ujú. Entonces, básicamente, se determinó cuáles son esos bienes, incluso el trabajo de la fiscalía, en el análisis de las causas, aquellos bienes que si bien no existía algún documento concreto, pero la actividad en sí estaba bien documentada, se tomó como a favor, ¿verdad? Y aún así, la pericia arrojó un resultado negativo. Y posteriormente, con relación a la empresa de Saboya, que fue objeto de cuestionamiento y base para lavado de dinero, se pudo establecer, al criterio del Ministerio Público, que la empresa no tenía con suficientes hechos en cuenta propia. Todos los depósitos y los pagos de la cuenta se hacían a través de la cuenta del señor González Chávez. Y específicamente en el año 2016, haciendo lo que fue su rentabilidad en el año 2015, no tenía fondos suficientes para la adquisición de propiedades que nos hizo ese año, ¿verdad? Si bien existe una suerte de justificación en la declaración jurada sobre un préstamo que quitó la empresa,
sobre ese préstamo no existe ninguna documentación ni nada que permita establecer a ciencia cierta de su existencia. Entonces, a criterio del Ministerio Público, que esas propiedades fueron compradas la disponible anterior, ¿verdad? Ujú. O sea, en el 2016 dijiste, doctor, que no tenía fondos suficientes y adquirió varias propiedades Príncipe de Saboya. Sí, En el por lo 2016. menos, Mm. sí, eso todo en base a un criterio objetivo, ¿verdad? Sí, por eso es lo que es De importante hecho porque que, sí. Mm. sí, de hecho que existen muchos cuestionamientos e inclusive muchas dudas y se pudo generar muchas hipótesis con relación a, no sé, una cantidad importante de bienes que posee la propiedad, pero muchas de estas adquisiciones fueron antes del periodo investigado, donde ya probablemente operó la prescripción, donde los registros ya son de difícil acceso y seguimiento. Entonces, tratando de ser objetivo y determinar conductas concretas, se estableció concretamente sobre esos bienes. ¿Y cuánto es el préstamo que esa empresa Príncipe de Saboya supuestamente hizo para poder justificar la adquisición de esos inmuebles? Y figura en el balance un crédito de 2.000 millones adquirido en el 2010. Luego ese crédito pasa a otra cuenta de la declaración, ¿verdad? Deja de figurar en créditos, de otro activo corriente. Posteriormente, en el 2016, al inicio del periodo, figura ese monto en bancos y otros valores. Y ahí otra vez llama la atención que figure que esa plata está en bancos, ya que no, ella la cuenta, o sea, la persona no tenía cuenta bancaria. Y del análisis de las cuentas de los acusados tampoco surge que se haya quitado un préstamo para llegar a esa cantidad de dinero. Claro, o sea, Príncipe de Saboya entonces no pudo justificar esa plata que depositada en los bancos estaba a nombre en una cuenta corriente a nombre de Príncipe de Saboya, doctor. Sí, o sea, eso es un hecho que si bien no forma parte directa de la conducta desplegada, es un elemento de convicción que tiene que ser valorado por el tribunal, ¿verdad? Una empresa con un giro comercial declarado de 14.000 millones a lo largo de 10 años, no poseía cuentas bancarias, todos los pagos se realizaban a través de cuentas personales, que si bien, no, como te dije, no es una irregularidad punible, sí llama mucho la atención, ¿verdad? Claro. Porque Es un desorden administrativo, entonces eso, doctor. sí, para nosotros, porque inclusive la cuenta se abrió y estuvo abierta por un periodo. Abrieron en el 2014 una cuenta, estuvo abierto en un periodo de 2 meses y luego la cuenta fue cancelada y nunca se abrió otra cuenta en otro banco de plata, ¿verdad? Doctor, con relación a lo que ayer manifestaba acá en este medio también el abogado Claudio Lovera, y de hecho que él obviamente va a llevar agua a su molino, pero decía también con relación a la declaración de la perito que ella no tuvo en cuenta que el monto de una de la CDE varias veces fue sacado y metido en CDA en otra CDA, ¿verdad? Y que en realidad no hay 5 o 6 CDA, sino que hay una sola que fue sacada y metida, sacada y metida. ¿Eso es cierto? Y bueno, la perito, y eso es importante destacar, ¿verdad? La perito no hace una valoración de los hechos, ¿verdad? Ella lo que hace es informar en base a un trabajo técnico los datos que encontró, ¿verdad? La valoración posterior y sobre la existencia o no del hecho la hace el Ministerio Público, concretamente los fiscales. Y en ese sentido, con relación a los CEA, en caso, justamente porque podría existir alguna duda o los fondos podrían ser conocidos, para el análisis de la justificación de las cuentas depositadas, se le tomó el total de los CDA, tanto los CDA nuevos como los CDA renovados, se le descontó como una fuente conocida. Y pese a eso, o sea, el trabajo pericial estaba bien entonces, de acuerdo a la postura del Ministerio Público. A criterio nuestro, está bien realizado, es bastante explícito. En ese sentido, la perito al momento de declarar demostró demasiada solvencia sobre su trabajo, porque conocía al detalle toda la carpeta fiscal y todas sus hojas de trabajo, ¿verdad? Si bien existieron correcciones en el sentido que
un CDA, por ejemplo, que había contabilizado, estaba fuera del periodo de tiempo investigado, entonces se quitó ese CDA. Otro CDA confirmó que fue producto de otra cuenta de certificado de depósito de ahorro, como mencionó el doctor Lovera, entonces también se tomó en cuenta. Pero después otros CDA que ellos alegan que tuvo ese mismo tratamiento, para la perita y para el ministerio no existe de la documentación bancaria elementos que nos van a suponer esa teoría, ¿verdad? Claro, porque el defensor pues insiste en que incluso le va a denunciar por declaración falsa a la perito del Ministerio Público. Sí. Sí, Entonces, bueno, pero eso yo creo que está en su derecho, estrategia. eso es, claro. Inclusive, yo no quiero entrar a valorar lo que él pueda considerar, ¿verdad? Si él se considera que fue afectado o sea, la libertad de denunciar es un derecho que tienen todos los ciudadanos, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora entonces, resumiendo, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que ofreció o se ofreció pruebas documentales, periciales, testimoniales el Ministerio Público para sustentar ese pedido de 10 años de cárcel para los acusados, doctor? Y bueno, el marco penal hay que entender que se hace, que se saca un tiempo de libertad, es un análisis objetivo, ¿verdad? En el sentido que ahí están las circunstancias previstas en el artículo 65 que tienen que ser valoradas a favor y en contra. Y dentro de ese proceso también se tiene que establecer cuál va a ser el marco penal en la que estamos encasillados, ¿verdad? Y en este caso, como hay un concurso de hechos punibles y una pena privativa, o sea, el delito de enriquecimiento ilícito tiene una pena privativa de libertad de 10 años, y con concurso, con lavado y con declaración, el marco penal que nos suscribimos era de hasta 15 años. Entonces, producto de ese análisis de las circunstancias por contra, el que el Ministerio Público considera que 10 años es la pena objetiva, ¿verdad? Pero eso es una valoración que el Ministerio Público hace a los efectos de colaborar con el tribunal. Realmente este trabajo de sopesar los elementos a favor y en contra es una tarea exclusiva del Tribunal de Sentencia. Claro, el análisis del 65 le corresponde directamente al Tribunal de Sentencia. Así mismo. Y bueno, ahora entonces específicamente, de acuerdo a lo que ustedes solicitaron ayer, casi 51.000 millones es lo que no puede justificar entonces el hijo. Exactamente. 50.999 millones. Sí, sí. Y 5.826 millones el señor Óscar González Daer. O sea que mirando estos números, el hijo era mucho más rico, tenía mucho más patrimonio entonces que el ex legislador. Sí, por lo menos es lo que se puede evidenciar en los registros, ¿verdad?, bancarios, financieros. Yo ahí también me conozco, ¿verdad? Evidentemente es una cuestión familiar, los bienes se van pasando, los hijos van tomando posesión de los bienes del padre, o sea, ahí no se entró a lograr esa situación. Los montos sacados en los alegatos son montos objetivos que se encontraron como conclusión de la pericia, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, y otra cuestión que, que llamó la atención es la presencia del asesor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Cómo tomaron ustedes como Ministerio Público esa situación? ¿El respaldo del trabajo de ustedes? Claramente que tomamos en forma positiva. Porque, bueno, todos saben la magnitud del país, ¿verdad? Que es los Estados Unidos. Ellos saben que tienen asesores legales en todo el mundo, ¿verdad? Y su trabajo justamente es observar, analizar y luego pasar un informe al Departamento de Justicia para que se vaya valorando cómo se viene trabajando. E incluso ellos siempre están en un plan colaborativo en el sentido de capacitación, ayuda, y si ellos detectan alguna falencia o algo que ellos puedan colaborar, ellos siempre hacen ese trabajo, ¿verdad? Evidentemente, entonces esa es la respuesta a la gente o sobre todo la defensa que puede tomar como una suerte de injerencia
de otro país sobre la justicia paraguaya, ¿verdad? O sea, esta es la respuesta del Ministerio Público a la postura contraria, doctor. Sí, 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 totalmente. De hecho que, como te dije, ellos no tienen ningún vínculo directo laboral con nosotros, ¿verdad? Ellos él en su tarea, me imagino, lo que busca es analizar todo el sistema de justicia. Y el sistema de justicia no se compone solamente por el Ministerio Público, ¿verdad? También por las partes y también por el órgano jurisdiccional. Claro, en este caso el Poder Judicial, en cuya cancha ya queda, después de escuchar los alegatos de la defensa, dictar sentencia. Así es. Doctor, a ver un poco, quiero pasar a otro caso y si, discúlpame, ¿verdad? Pero estuviste con mucho trabajo sobre este tema, pues te quiero preguntar sobre el tema del Departamento Central como coadyuvante. ¿Vos tenés alguna información nueva, algún elemento nuevo que están analizando o algunos pedidos de informes que realizaron dentro del marco de la investigación? Y bueno, como bien decís, en estos últimos días estuvo un poco ausente en esa causa por este caso, ¿verdad? Pero sí, yo sé que las diligencias que yo te había comentado en otra oportunidad que habíamos hablado, Sí. ya se están realizando. En ese sentido, yo creo que es fundamental el tema de la inspección física, ¿verdad? De las obras realizadas. Y eso están en proceso, ¿verdad? Creo que en el transcurso de la semana se van a ir desarrollando. Y se adquirió o se incorporó nuevos elementos para que hacen a la investigación, ¿verdad? Sí. Inclusive documentos u otras informaciones que no se suscriben a esta denuncia en concreta, pero sí hacen a informaciones que nos pueden ayudar a entender cómo era el funcionamiento tanto de la organización como de la fundación. Correctísimo. Doctor, ¿cuándo ahora se desarrolla el juicio a OGD? Hoy nos presentamos en donde le hicimos la aclaración de las cuentas que considerábamos nosotros debían ser primariamente objeto de comiso, y luego por una cuestión de igualdad procesal de las partes, se le dio un tiempo prudencial también a la defensa, así como se le dio al Ministerio Público, para que ellos preparen sus alegatos, ¿verdad? Y se fijó para el próximo jueves la audiencia de alegatos de la defensa. Correcto. Doctor Francisco Cabrera, muchísimas gracias por este contacto y que tengas un buen fin de semana y feliz Día de la Amistad, doctor. Muchas gracias, Carlos y Marco. También feliz día delante a ustedes. Gracias. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. El fiscal Francisco Cabrera, hablándonos de los alegatos finales del Ministerio Público en el caso OGD.